Bueno, vamos viendo con los casos clínicos. Doctora, estoy intentando compartir pantalla y no lo permite. Espera un momentito, ya voy. Ya. Me dice el nombre de los integrantes, por favor. Mauricio Cadena. Silvia Cañarte. Ángela Chicone. Carol Herrera. Andrea Macías. Andrea Macías. José Rivas. Ya, ok. Comencemos entonces. Bueno, para este caso, el motivo de consulta por el que se presentó fue por taquipnea y por retracciones costales. En la historia actual de la enfermedad se presenta un recién nacido pretérmino de sexo masculino, nacido a las 35 semanas de gestación a través de parto vaginal. Este paciente no tuvo antecedentes familiares patológicos y se caracterizó porque a los 15 minutos de vida presentó signos de dificultad respiratoria, los cuales estaban caracterizados por una taquipnea de 66 respiraciones por minuto, retracciones costales, quejido respiratorio, lo que dio en la escala de Silverman como resultado 4/10, que fue una dificultad respiratoria moderada, según esta clasificación. En cuanto a los exámenes físicos, este paciente, los signos vitales, no presentó anormalidades más que a nivel respiratorio, dando una frecuencia respiratoria, como lo mencioné anteriormente, de 66 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno de 83% y también hubo alteraciones en la presión arterial, que dio como resultado 54/29. En cuanto al examen físico, se presentó normalidades tanto a nivel de la boca y de la nariz, con la presencia de un aleteo nasal visible. También en el tórax, como lo mencioné anteriormente, hubo presencia de un tiraje intercostal marcado y en los campos pulmonares hubo un quejido expiratorio que solo fue audible mediante estetoscopio. De ahí todo lo demás en los exámenes físicos estuvo normal. Ya en cuanto a los exámenes de laboratorio, se detuvieron resultados de los leucocitos 10,3, segmentados 44,10%, linfocitos 47,50%, eosinófilos 1,40%, monocitos 5,20%, basófilos 1,80%, hemátides 5,01, hemoglobina 17,10, hematocrito 50,90, plaquetas 253 y bilirrubina total 2,34 miligramos sobre decilitros. Esto aquí se realizó para poder descartar otras patologías como sepsis y otras enfermedades infecciosas. Andrea, cámbiale la diapositiva. Estoy intentando, pero no.
trata de la evolución. Ya, en cuanto a la evolución, el neonato recibió desde el primer día intervenciones de enfermería, se le dio alimentación por sonda orogástrica, manejo de la sepsia y antisepsia en sonda orogástrica y administración de nutrición en base a la relación en mililitros sobre kilogramos. Al cuarto día se mostró activo, reactivo, conectado con su entorno, cardiopulmonar suficiente, saturado 98% con oxígeno, con buena tolerancia oral, sin datos de alarma intestinal, signos vitales estables y fibrosis conservada. Al quinto día, el neonato se encontró en termocuna con soporte de oxígeno por HUD a 1 litro por minuto, activo-reactivo a estímulos, realiza diuresis y deposición, se alimenta con 10 mililitros por succión, con signos vitales de presión arterial 76 sobre 41 milímetros de mercurio, temperatura 37 grados centígrados, frecuencia cardíaca 162 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 61 respiraciones por minuto y saturación de oxígeno 92%. Presentó desequilibrio nutricional por incapacidad para digerir los nutrientes y durante el turno de la noche se mantuvo tranquilo, activo-reactivo, bajo observación de enfermería y médica. El neonato fue dado de alta el 10º día, ya que mediante la ejecución de las intervenciones de enfermería y valoración médica se lo mantuvo termodinámicamente estable. Con ayuda del tratamiento, el recién nacido presentó un patrón respiratorio estable. Mediante la sonda orogástrica recibió un buen aporte de nutrientes y no presentó una infección a nivel umbilical. Ya en cuanto al diagnóstico presuntivo, tenemos taquipnea transitoria del recién nacido. En este caso se realizó una radiografía de tórax para poder descartar esta patología, pero en este caso no pudimos obtener la radiografía. En el síndrome de respiración, de dificultad respiratoria, se observa un patrón de broncograma aéreo y en la taquipnea transitoria no se observa esto. A ver, ¿por qué taquipnea transitoria? No, ese es el diagnóstico presuntivo. El presuntivo. Sí. Bueno, siguiendo con el caso clínico, el diagnóstico presuntivo sería taquipnea transitoria del recién nacido. Siguiente. Y a continuación tenemos lo que es la discusión del caso. Como se expuso, en nuestro caso, el neonato después de los 15 minutos de haber nacido presentó lo que es dificultad respiratoria, en donde la mayoría de las veces los síntomas aparecen en cuestión de minutos después del nacimiento, aunque es posible que no se observen durante varias horas. A su vez también se procedió a realizar lo que son las pruebas de laboratorio, gasometría y hemograma para poder así descartar infecciones respiratorias o patologías congénitas. En cuanto a la gasometría, se debe encontrar hipoxemia, hipercapnia y también acidosis respiratoria. Hay que recordar que en el síndrome de distrés respiratorio neonatal o enfermedad de membrana hialina, aquí es la patología respiratoria más frecuente en el recién nacido, prematuro. Según la clínica, se debe esto de aquí a un déficit de surfactante, el cual no alcanza hasta la semana 34 para la edad gestacional. Las causas que pueden dar lugar a una dificultad respiratoria en el neonato van a ser múltiples. Algunas son leves y estas se resuelven en pocas horas, mientras que otras van a ser graves y pueden afectar o poner en peligro la vida del bebé. Cuanto menos desarrollados estén los pulmones, mayor va a ser la probabilidad de que éste presente algún síndrome de dificultad respiratoria neonatal después de nacer. El neonato nació a las 35 semanas de gestación, lo cual se lo cataloga como un prematuro tardío, por lo que generalmente en los recién nacidos prematuros tardíos, la frecuencia de síndrome de distrés respiratorio es de un 9,9, 4,6 y 1,1%, en 34, 35 y 36 semanas de gestación respectivamente. Los recién nacidos prematuros tardíos nacen en la etapa sacular tardía del desarrollo, cuando el surfactante y los sistemas antioxidantes aún son inmaduros. La estructura pulmonar inmadura puede ser funcionalmente asociado con lo que es la absorción de líquido intrapulmonar retardada, tensioactivo ineficiencia e intercambio de gases ineficaz. Además, durante las últimas 6 semanas de gestación, el feto comenzó a desarrollar
sincronía y control sobre la respiración, de modo que el parto prematuro aumenta lo que es el riesgo de apnea. De acuerdo al examen físico que se realizó al recién nacido, este presentó signos y síntomas tanto directa o indirecta. La directa encontramos lo que es la retracción costales, leves e indirectas lo que es la taquipnea, valorándose según la escala de Silverman un Anderson de 4, catalogándose como una dificultad respiratoria moderada, que a medida que estuvo hospitalizada con ayuda de medicamentos logró aliviarse y estabilizar lo que es su respiración. Eso sería la discusión del caso. Gracias. Bueno, a ver, ¿qué tiene? Lo castillaron como un diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué tiene para distrés respiratorio? ¿Cuáles son los criterios? Primero que nada, ¿debe ser de los integrantes de la exposición o del grupo? Del grupo. Ya, primero que nada, que presentó la dificultad respiratoria apenas nació, y dentro de los criterios se puede dar hasta las 6 a 8 horas. Se puede confundir con la taquipnea transitoria, porque los dos también se presenta esta dificultad al nacer, pero va a haber una diferencia en la radiografía, que no van a ser, por ejemplo, en el distrés respiratorio tipo 1, que es de aquí, vamos a ver un patrón tipo de vidrio esmerilado, pero en la taquipnea, en cambio, no vamos a encontrar ese patrón. Ya, y otro criterio es que este paciente presentó, o sea, es un recién nacido pretérmino de 35 semanas, y también según la escala de Silverman-Anderson, también nos ayudó a ver que existe una dificultad respiratoria. Entonces, por eso Doctora, también otra diferencia es que, como bien dice el nombre, la taquipnea transitoria es algo que no dura mucho. Según estuve leyendo, la literatura dice que no dura más de 2 o 3 días, mientras que esta dificultad persistió algunos días, pues el paciente estuvo internado hasta el 10º día. Hasta el 10º día. Sí, estuvo 10 días. ¿Qué diferencia más con taquipnea transitoria? También puede ser las causas. Según también estuve leyendo, el distrés respiratorio se da más que todo por la falta de surfactante y porque los pulmones en un recién nacido pretérmino no están de todo desarrollados, mientras que la taquipnea más se da por la eliminación de líquido ineficiente. Acuérdense que la taquipnea transitoria es el famoso pulmón húmedo, porque no hay recepción de sodio ni de líquido. Eso es la taquipnea transitoria. En cambio, el síndrome de distrés respiratorio es básicamente por falta de surfactante y tiene que se puede agregar como otro factor condicionante la prematurez tardía, pero esto de aquí puede conllevar a un síndrome de distrés respiratorio. Es que ambas son más características de los recién nacidos que están pretérmino. Además de también, como usted hablaba, las características que pueden ser evaluadas y pueden ser, se puede descartar por medio de las radiografías. En este caso se descartó eso porque en la radiografía no hubo ningún signo que guiara hacia taquipnea transitoria. Pero... A ver, ¿y cuáles son los signos de taquipnea transitoria en radiográficos? Que no existe En la taquipnea transitoria se muestra hiperinsuflación pulmonar con trama pericardial irregular, lo que le va a dar un aspecto de borde cardíaco desplegado, y en la periferia de los pulmones va a ser nítido. Y también se observa líquido en las fisuras pulmonares. Hay líquido a nivel en lo que es los ángulos costodiafragmáticos. Y tiene
el diafragma plano, aumento de espacios intercostales, hiperclaridad pulmonar. Ok, chicos. Otro grupo, por favor. Esto, ahí, estamos ahí para hacer el primer caso. Otro Buenos grupo, días, por favor. doctora. Para que me dé permiso para compartir pantalla. Ya está habilitado. Nomás me da para compartir los nombres, poderlos escribir. Ya puede verlo. No había yo. Ya, a ver, déjenme Lina Macías. Jennifer Bravo. Jordi Fernández. Génesis Ruiz. Nixon Quiroz. Jocelyn Slavis. Ok. Ahora sí. Buenos días, doctora. Nosotros somos el grupo número 2 y el caso clínico que nosotros le vamos a exponer es sobre un recién nacido con microcefalia asociada a la infección por virus del Zika en la ciudad de Puerto Viejo. Siguiente. Ok, se realizó un estudio de un caso clínico pediátrico tomado del Subcentro de Salud Pacheco de la ciudad de Puerto Viejo, en la cual se trató a un paciente de sexo masculino, prematuro tardío, que nace a las 34 semanas de gestación, por cesárea de emergencia, con un Apgar de 7 de 10 y con una frecuencia cardíaca y respiratoria normal a febril de 36.8 grados centígrados. Zika positivo, el cual presenta microcefalia y ausencia de las condiciones óptimas para el grupo de edad actual. Este recién nacido se mantuvo un mes en termocuna. Pasando este tiempo acudió al centro de salud por control, donde su peso era de 3 kilogramos y se evidenciaba un leve retraso del crecimiento para su grupo etario. Ok. Para ponernos en contexto, la microcefalia es una afección muy poco frecuente, cuyas causas pueden ser genéticas o ambientales, como son tóxicas, radiaciones o infecciones, que sería nuestro caso. Se define como una condición en la cual se encuentra limitado el crecimiento normal del cerebro. Esto va a ocasionar un déficit en las funciones mentales superiores y motrices. La frecuencia mundial de microcefalia al nacimiento varía de 1,56 casos por cada 10.000 recién nacidos. En Ecuador, hasta mediados de marzo del 2019, se reportaron 5.363 casos de Zika, 20 casos de microcefalia asociada al CIV, que es el virus del Zika, en recién nacidos y un caso de otra malformación congénita, según los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública. Ok, este va a ser nuestro contenido de la presentación del caso. A medida que vayamos avanzando, comenzamos con nuestro motivo de consulta, el cual va a ser una alteración en el crecimiento cráneoencefálico. La enfermedad actual, como ya se había dicho, es un paciente de sexo masculino, prematuro tardío, de 34 semanas de gestación, que permaneció en termocuna, el cual va a presentar una microcefalia al nacer, por lo cual es puesto en control con el neurólogo del Hospital Verdi Ceballos Balda. Sus antecedentes perinatológicos, la edad materna es de 21 años, el tipo de sangre es ORH positivo, los controles durante el embarazo son regulares y dentro de estos controles se realiza obviamente una ecografía al segundo trimestre de gestación con un informe de un perímetro cefálico de más de 2 desviaciones estándar por debajo de la media. Este es el criterio diagnóstico para la microcefalia, que tenga dos desviaciones estándar menos de lo que sería lo normal.
Tiene Zika positivo y como ya se había dicho, la cesárea fue de emergencia. Bien, continuando con los antecedentes perinatológicos, tenemos que la ruptura de membrana no hubo, el líquido amniótico fue claro, reanimación no fue necesaria, el Apgar fue de 7-10, tuvo un capurro de que representaba 34 semanas de gestación, un peso de 2.100 gramos, una talla de 48 centímetros y en las vacunas tenía todas las vacunas. En la evolución y en el examen físico tenemos que es un neonato con presencia de microcefalia al nacer, que presenta un buen estado general, no presenta dificultad respiratoria, frecuencia cardíaca y respiratoria es normal, es afebril, sin evidencia de deshidratación y tiene un perímetro cefálico de 32 centímetros, que recordemos que lo normal es de 33 a 35 centímetros. Tuvo un bajo peso al nacer y no presenta evidencia de anemia. Se observó un retraso en el crecimiento y ausencia de las condiciones óptimas para el grupo etario que presentaba en ese momento, y se mantuvo un mes en termocuna. Pasado este tiempo, acudió al centro de salud por control. También hay que recalcar que del centro de salud se le hacían visitas domiciliarias, donde se evidenció también que tenía un peso de 3 kilogramos y un leve retraso en el crecimiento para su grupo etario. En los exámenes de laboratorio, presentaba glóbulos rojos de 4.500.000 milímetros cúbicos, la hemoglobina era de 13 gramos sobre decilitros, la bilirrubina de 10 miligramos sobre decilitros, un hematocrito de 50%, leucocitos de 15.000 milímetros cúbicos, las plaquetas fueron de 250 microlitros, la creatinina de 75.7 micromoles sobre litros, la TGO de 8.4 unidades sobre litros, la TGP de 6.2 unidades sobre litros, el BDRL no reactivo, la IgM y IgG para toxoplasma y rubiola fue negativo, y encontramos en la serología y el PCR que fue positivo para Zika. Y en el urocultivo negativo. También se evaluaron los antecedentes de la madre, pues que ella había tenido síntomas de Zika, y también el examen correspondiente fue positivo. En los diagnósticos presuntivos, se tenía microcefalia o craneosinostosis, pero debido a los antecedentes maternos y la prueba que dio positiva para Zika, se da como un diagnóstico definitivo de microcefalia congénita por Zika. En la discusión tenemos que una de las dificultades que se evidencian de la microcefalia en el recién nacido es plantear el diagnóstico diferencial entre las causas congénitas, las causas genéticas y las causas adquiridas. Tenemos la microcefalia congénitas no genéticas, que es frecuente encontrar una historia perinatal anormal con mayor expresividad clínica y más alteraciones destructivas en los estudios de neuroimagen que en microcefalias de origen genético. Sin embargo, en nuestro caso no se encontraron mayores alteraciones en el examen físico y neurológico, más que la alteración del perímetro cefálico. En nuestro neonato que presentaba microcefalias, que tenía 34 semanas, que era un prematuro, y también el perímetro cefálico alterado, fue puesto a control neurológico. En los antecedentes patológicos de la madre no presentó ninguna complicación en su embarazo anterior, y ella resalta que al momento del embarazo presente, o sea, tuvo sintomatología para Zika, el cual la prueba sabemos que dio positivo. Y también teniendo en cuenta el momento epidemiológico inestable por el virus Zika que atravesaba el Ecuador.
En el caso de las mujeres embarazadas que han estado expuestas a Zika, la realización de una ecografía genera un método de diagnóstico. Según las características ecográficas que se pueden presentar, es que el feto diagnósticas para que presente una microcefalia el feto es que el perímetro cefálico sea menor de 2 desviaciones estándar, por debajo del percentil 3 según la edad y sexo. Aquellos neonatos que poseen defectos de nacimiento asociados al virus Zika conforme a los resultados de los exámenes físicos, donde en nuestro caso no se encontraron demasiadas variaciones después del momento del parto, solamente el retraso del crecimiento y ausencias de condiciones óptimas en el perímetro cefálico. También se evaluaron exámenes complementarios para determinar la evolución del neonato durante un mes. A ver, el diagnóstico del niño fue hecho por ecografía. El diagnóstico del niño fue hecho por ecografía, ¿no, verdad? Pero también tenía los exámenes complementarios. ¿Tenía? El examen del PCR. El PCR. Ya, pero los padres ya sabían con qué tipo de niño iban a tener, ¿no, verdad? Sí, pues se le realizó la ecografía al segundo trimestre, me parece, y creo que no, o sea, ahí podían como que dar una pista de lo que ya más o menos. Lo que también ocurrió es que trataron en el subcentro hacerle el seguimiento del lugar donde estaba el lugar epidemiológico donde pudo obtener el virus, pero lo que ocurría es que la madre viajaba a diferentes lugares durante la gestación, entonces tampoco tuvo muchos chequeos, y también lo que pasó es que el instante de que se hizo la ecografía ya, o sea, ya sabía, pero igual no se hizo muchos controles. No se hizo muchos controles. No, la verdad. Ya, y los antecedentes patológicos. De la madre no había diagnóstico de Zika, no había tenido Zika la señora. No, sí, la madre sintomatología. sí, ajá, tuvo la sintomatología. Pero le habían hecho el examen, le habían corroborado el diagnóstico. Sí, en las diapositivas está positiva Zika. En Sí, todo el ella lugar sí está tenía. que es una madre positiva Zika. Ya, ¿qué tiene para Zika el niño? Únicamente lo que presentó es la alteración en el perímetro cefálico que demostraba que tenía microcefalia, pero en el examen físico, o sea, no mostró mayor variación. Y, o sea, según lo que nos muestra la literatura, también dice que no todo paciente que tenga microcefalia va a mostrar alteraciones evidentes, neurológicas. Aparte también el niño nació en mediados del 2016-2017, entonces en esa época hubo un brote epidemiológico de lo que era el Zika aquí en el país. Por eso también colocamos de que una de las causas para definir que era un diagnóstico seguro es de que nuestro país estaba en una situación inestable epidemiológicamente. El niño nació con la microcefalia. ¿Cuántos centímetros tuvo el nacimiento? El perímetro cefálico. 32 centímetros. 32. 32 centímetros. ¿Cómo está actualmente? O sea, aparentemente está bien, se ve sano, pero también había leído que lo que podía tener era PCI. También había leído de que podían progresar a que aparte de la microcefalia estos niños podían tener otras alteraciones. Y también de lo que estaba viendo es de que también es un niño muy enfermizo, acude en muchas ocasiones al subcentro porque se enferma de manera gradual. Pero aparentemente de manera física se ve bien, o sea, de peso, se ve bien. Pero tiene su microcefalia. Sí, tiene su microcefalia, sí, es notoria. ¿Qué edad tiene? Va a cumplir
tiene 1 año, va a cumplir 3 años o 2. Va a cumplir 3 años, sí. Va a cumplir 3 años en diciembre. Ok, chicos. ¿Cuántos grupos hay? Somos 7 grupos. Ya vamos al próximo grupo, por favor. Déjeme copiar. Rayo Alvarado. Alvarado. Jordan Moreno. Barreno. Jordan. Jordan Moreno. María Sánchez. Ok, chicos, vamos. Gracias, doctora. Nuestro grupo va a exponer lo que es un pastel con ictericia. Para antes de en el caso, vamos a poner una breve introducción. ¿Qué está pasando? Tenemos que tener en cuenta que la ictericia neón es una de las enfermedades más frecuentes en el nacido. Esta se puede ver de forma fisiológica y de forma patológica, y un tratamiento inadecuado puede llegar a ser nocivo para el paciente. La ictericia del recién nacido, la mayor parte de veces es neofísico, ya que es causado por una hiperbilirrubemia, predominio indirecto, debido a la inmadurez hepática que está apenas. Unas características que diferencian de la fisiológica y de la patológica es que en la física, después de las 24 horas, o sea, al segundo día, mientras que en la patológica se va a dar los primeros 24 horas. Otra característica que puede producir la hiperbilirrubinemia, una hiperproducción de la bilirrubina, un aumento del metabolismo del hemo, o también aumento en el circuito enterohepático, pero también se puede deber a la ocasión, parte del transporte, en el captación y transporte, y también se puede dar por una incompatibilidad de ABO y RH debido a una hemólisis. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es una de las causas primordiales para la reinternación a las salas de cuidado recién nacido, para el tratamiento con fototerapia y también en algunos casos la exsanguinación. Tenemos que tener en cuenta que la ictericia fisiológica depende de los factores que ya los mencioné. Este debe aparecer durante el segundo o tercer de vida, y estas pueden tener en el 7º día de vida y desaparecer a la segunda semana. Tenemos que tener en cuenta que existe una contra en el tratamiento de la ictericia, porque en algunos casos la ictericia leve, que solo se recomienda el tratamiento con baños de sol, en un sol no tan intenso, para quemaduras de recién nacido. Teniendo esto en cuenta, vamos a ir a continuación presentación del. Vamos a ver que es un recién nacido de 32 semanas, que va a ser de término moderado, gestación, obtenido por cesárea, y va a 1.605 gramos, que va a ser un bajo por nacer. Presenta un clínico de aproximadamente días de evolución, que va a estar caracterizado por una coloración amarillenta de piel y escleras, de progresión cefalocaudal, acompañado de anemia, fatiga muscular, insuficiencia, letargo y débil. Tiene antecedentes de sepsis neonatal. Los datos de laboratorio van a mostrar una bilirrubina total de 0.7 sobre decilitro, separándole bilirrubina indirecta de 4.15 miligramos sobre decilitro y una bilirrubina directa de 0.26 miligramos sobre decilitro.
en la clínica, tener que el paciente va a ser de sexo femenino, va a tener apenas 12 días de nacido y va a cursar con antecedentes de madre, va a ser una gesta, cero partos, una cesárea y 0 abortos. Los antecedentes prenatales, los controles prenatales se realizaron desde el cuarto y va a tener un desprendimiento de placenta 3%. Los antecedentes natales, el producto único vivo de 30 semanas de gestación obtenido cesárea, no presenta llanto espontáneo, requiere oxígeno, pero no incubador. El peso al nacer, como ya lo es un bajo peso al nacer de 155 gramos y va a tener también una pequeña talla para la edad gestacional de 4 centímetros. Va a presentar un Apgar TD9 con antecedentes de alergias, no va a referir. Los antecedentes patológicos, ya el paciente va a pasar 2 días en el servicio de neurología. El día de vuelta es un esquema de doble ampicilina, 100 miligramos por kilogramo, vía endovenosa, gentamicina de 3 miligramos sobre kilogramo endovenosa. De 7 días, esto debido a neonatal, probable poco infeccioso, es una infección del tracto urinario de la materna. La historia clínica, vamos a tener que el motivo del consulta al cual acude va a ser la coloración amarillenta de la piel. El examen físico va a presentar una hipotermia leve de 36.3 grados centígrados, va a tener frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, algo elevado, la presión a 80-40 metros de mercurio y una frecuencia respiratoria va a estar aumentada de 56 respiraciones por minuto. La saturación de oxígeno va a estar de 95% sin oxígeno suplementario. Según Acapurro, va a tener de 31 semanas, un recién nacido muy pretérmino, una talla de 42 centímetros, una baja, un peso de 1.565 kilogramos. En la evolución de la enfermedad actual, tener que el cuadro clínico, esto hace aproximadamente 2 días de evolución, va a estar caracterizado por la coloración de la piel y esclera, de progresión cefalocaudal y va a estar acompañada de anemia, la destrucción de. Por tanto, el cuadro, los padres del paciente deciden acudir en esa consulta particular, donde el médico tratante al percibir el tinte ictérico, la bilirrubina, que reporta bilirrubina 4.77 miligramos de cilitro, bilirrubina 4.313 y una bilirrubina directa de 0.46 miligramos sobre decilitro. Correcto. Al examen físico, el paciente presentó, le da la exploración general, tuvo un paciente activo, reactivo a estímulos externos. En el apartado de la piel, presentó buena elasticidad, una turgencia disminuida, no se observaban vasos, no presentaba lanugo, presentaba una coloración amarillenta en su piel que se extendía hasta la zona 3 de Kramer, tenía un llenado capilar de 3 segundos, un panículo adiposo conservado. Con respecto a la exploración regional, en su cabeza estaba normocefálico, buena implantación capilar, su fontanela tenía un diámetro de 2 a 3 centímetros, 2 por 3 centímetros, dividida, un perímetro cefálico de 32 centímetros, tenía sus pabellones auriculares simétricos completos, con un cartílago firme, con conductos auditivos externos permeables, sus ojos presentaban párpados simétricos, con conjuntivas secas, pupilas isocóricas, fotorreactivas, escleras ictéricas. Su nariz se presentaba la pirámide nasal, fosas nasales permeables, no se observaban, en su boca no se observaban labios simétricos, mucosas secas, saliva filante. Con respecto a la faringe, no presentaba ningún tipo de congestión, el cuello se encontraba simétrico, con coloración amarilla y no se palpaban adenomegalgias. La siguiente, por favor.
Correcto. A la exploración regional podemos encontrar el tórax simétrico con una areola mamaria de aproximadamente 3 milímetros, igualmente con una coloración amarilla, con una expansibilidad y elasticidad conservadas a la palpación. Se podía palpar la glándula mamaria de más o menos 3 centímetros aproximadamente, un signo de pliegue esbozado. En la percusión tuvo sonoridad conservada. En la auscultación cardíaca encontramos ruidos rítmicos, regulares, normofonéticos y no se escuchaba ningún tipo de soplo. Encontramos a la auscultación pulmonar un murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares. Con referente al abdomen encontramos una inspección simétrica, un ombligo champeado en proceso de cicatrización, aparentemente sin ningún tipo de infección. Palpación, encontramos un abdomen blando, depresible, no doloroso, sin ningún tipo de masa palpable. Encontramos una sonoridad conservada a la percusión. Y a la auscultación encontramos ruidos hidreros positivos normorreactivos. En cuanto a las extremidades, encontramos que las dos son simétricas, las superiores tienen una pequeña disminución del tono y trofismo muscular, mientras que las inferiores no las tienen. Vamos a encontrar pulsos periféricos palpables conservados en la amplitud y densidad. Regresa, por favor. Regresa 2 diapositivas. Gracias. Encontramos pulsos periféricos palpables, conservados en intensidad, amplitud y frecuencia. Y con referente a los genitales, son de características femeninas, de labios mayores, no sobrepasan labios menores, tiene un prepucio estrecho, no se evidencia presencia de sangrado o ningún tipo de secreción. Cámbiale, por favor. Con referente a los diagnósticos diferenciales, se pueden destacar 4 diagnósticos, de los cuales podemos ver sepsis, podría ser un diagnóstico diferencial debido a que los niños neonatos con sepsis suelen presentar una pequeña debilidad al momento de lactar, suelen presentar hiperbilirrubinemia, la ictericia, pueden presentar vómitos, diarreas. Generalmente también es predisponente para esto, niños prematuros. Podemos encontrar extravasación sanguínea, podemos encontrar, obviamente se dijo, prematuridad y alteraciones de la conjugación. Dentro de estas alteraciones podemos encontrar 2 síndromes que son característicos de manera hereditaria. Tenemos el síndrome de el síndrome de Gilbert y el síndrome de Kigler-Najar. Con respecto al síndrome de Gilbert, es hereditario, es una coloración icterícica que el neonato va a tener toda la vida, pero no representa ningún tipo de complicación a la vida. Con referente al síndrome de Kigler-Najar, es un poco más complicado debido a que este causa una hiperbilirrubinemia que suele cursar con niveles demasiado elevados, generalmente puede ocasionar kernicterus. Generalmente este tipo de pacientes, si no responden correctamente a la terapia, suelen tener un periodo de vida no mayor al año de vida. Con referente a la evolución, el paciente en el primer día presentó un reflejo de succión débil, comenzó a ser alimentado por sonda orogástrica, tenía buena respuesta a la fototerapia, comenzó a disminuir la ictericia, tenía una evolución favorable, vimos que los valores, aunque subieron a 9.3, no sobrepasaron el valor de 5 miligramos sobre decilitro, es decir, no es patológica. Vimos que la bilirrubina indirecta tenía un valor de 0,93 miligramos sobre decilitros, la directa un 8.37 miligramos sobre decilitros. Se tuvo un plan de incubación, se tenía a temperatura neutra y con referente a la terapia se tenía fototerapia simple. El segundo día el paciente comenzó a presentar todavía el reflejo de succión un poco débil, recibía de igual manera la dieta por sonda orogástrica, tenía una buena respuesta a la fototerapia,
la ictericia seguía disminuyendo, continuaba todavía con valores de 9.3 miligramos sobre decilitro. Se hizo una valoración de la TSH que presentaba 6,26 microlitros sobre mililitro, y el plan terapéutico seguía a continuar con la fototerapia simple. Al tercer día, el reflejo de succión seguía siendo débil, tenía una buena respuesta a la fototerapia, se continuaba con el mismo plan de tratamientos y se comenzaba a estimular la succión para combinarla con la alimentación y la sonda orogástrica. La bilirrubina disminuyó 1 miligramo sobre decilitro. En el cuarto día, el reflejo de succión seguía débil, la escasa ingesta por vía oral, teníamos un aumento del nivel de bilirrubina. Se debía continuar con el plan de fototerapia simple, estimular la succión, combinar con la alimentación oral, valoración de la bilirrubina, continuábamos 8.3 miligramos sobre decilitros. En el quinto día el paciente ya presentaba de igual manera refluxión débil, ingesta por vía oral, valoración de la bilirrubina, disminuyó otro miligramo sobre decilitro. Y en el sexto día vemos que la succión se encontraba de igual manera moderada, se continuaba con la alimentación y la fototerapia para seguir estimulando al paciente. Listo, vemos que este paciente es un paciente que llegó al servicio de neonatología tras presentar la ictericia en sus primeras 48 horas de vida. Vemos que es una enfermedad ambulatoria. Generalmente se puede dar esto debido al menor aporte de líquidos y calorías. Este aumenta la circulación enterohepática, aumentando el tiempo del tránsito intestinal y la acción de la glucolinidasa beta, que es una proteína que está presente en el intestino de los neonatos y puede causar una alteración de la conjugación de la bilirrubina. También puede ser acompañado o puede estar derivado por la activación de las células estrelladas hepáticas que pueden causar un estrés oxidativo y generar esta alteración de la coagulación de la bilirrubina. Ahora, esta niña presentaba una ictericia sin datos de hemólisis, se le realizó un urocultivo, se le realizó también el test del RH, el TEPSCUM, se hizo un urocultivo y un hemograma en el cual no presentó ningún tipo de alteración, no se presentaron elementos de infección. Se elige como tratamiento la alimentación por sonda orogástrica, la fototerapia intensiva, ya que es eficaz en el tratamiento de este tipo de pacientes. Se logró el descenso de 2 miligramos sobre decilitro en los 6 días que estuvo el paciente. El curso del tratamiento durante esos 5 días, con la utilización de una fuente de luz blanca, una segunda fuente de luz halógena y una tercera fuente de luz. El paciente presentó una evolución favorable, discontinuando así la alimentación por sonda orogástrica y la fototerapia. Actualmente la niña pudo pasar a cuna. Muchas gracias. Bien. Diagnóstico presuntivo. Sería ictericia fisiológica. Presuntivo es el que se dice... El que se piensa. Ah, perdón. Y definitivo al que se llega ya para... Sí. No, diferencial es otro. Presuntivo es uno, porque uno presume que vaya a pedir al paciente. Definitivo es cuando ya uno comprueba, y diferencial con otras patologías. ¿Cuál es el presuntivo? El presuntivo era la ictericia fisiológica. ¿Y el patológico? El pato era por la sepsis. ¿Cuál es? Sepsis.
Sepsis. Otro diagnóstico definitivo. Ictericia patológica. ¿Por qué la ictericia patológica? O sea, es que se puede comprobar ciertos parámetros de diferenciarlo entre fisiológico y biológico. ¿Perdón? Se lo debía diferenciar y ictericia fisiológico para patológico. ¿Con qué diagnóstico se queda? Icteriológico. ¿Por qué fisiológica? Porque fue después de los 24 días de nacido. 24 horas. No hubo No es 24 días, 24 horas. Sí, no hubo una de mayor de 5 gramos sobre decilitro por día. Y la ictericia fisiológica, más por el predominio de la bilirrubina indirecta. ¿El test de Kunz cómo estaba? Parece que se pide bilirrubinas, transaminadas y el test de Kunz. El test de Kunz más la bilirrubina dan el diagnóstico, más el cuadro clínico del paciente. ¿Qué tiene para fisiológico y no para patológico? ¿Me podrías dar nombres? Que tiene para fisiológico y no para patológico. Doctora, puede ser de que es un niño pretérmino y que también en la ictericia fisiológica es debido a que este niño presentó la ictericia después de las 24 horas de haber nacido. Y también podemos decir que en lo que es los niveles de bilirrubina, aquí presentaba valores menores a lo que sea de 12 a 14 miligramos sobre decilitro, que eso debe ser en un recién nacido pretérmino. ¿Cuál fue el nivel máximo de caso de bilirrubina? Con el que llegó el recién nacido, fue de... De 9.3 fue el... Sí, ¿Y con 9.3 ingresaron? ¿Por qué? No es criterio de ingreso. Por además la coloración amarilla que tenía hasta la zona 3 de Claudia, más por eso le daron. Por eso se le dio fototerapia para poder ir disminuyendo la coloración de la que tenía. ¿Hasta cuánto llegó la bilirrubina? Nueve. 9.3. Fue lo máximo que llegó. Sí. O sea, le ingresaron más por la coloración que por el nivel, porque el nivel no es para... Fue más por la coloración, porque igual tampoco el niño no presentó alguna otra complicación referente a alteraciones con la ictericia, no presentó diarreas, vómitos, aunque tenía débil estímulo de succión o de alimentación, es normal porque es un pretérmino todavía, por la edad gestacional, tiene 32 semanas. Nació a 32 semanas, fue un pretérmino. ¿Qué tipo de pretérmino es a 32 semanas? Moderado. Ya, ok, chicos. Vamos con el grupo 4.
Buenos días, doctora. Continuando con el grupo 4, nuestro caso clínico. Siguiente. Espera un momentito, déjame anotarlos a toditos. Ah. Nomás son 5 ustedes. Sí. Ok, comencemos. Ya comenzando con la anamnesis, tenemos un neonato de 2 días masculino, Erwin Mora Vélez, que nació en Rocafuerte. Siguiente. El motivo de consulta es por ictericia generalizada. La historia de la enfermedad actual la voy a explicar en lo que es la presentación del caso. Entonces tenemos un recién nacido masculino obtenido por parto vaginal de 33 semanas de gestación. Entonces estamos hablando primero de un niño a término completo con peso de 4.000 gramos, talla 49, bueno aquí hubo un error de tipo, 49 centímetros, un Apgar de 5 y de 7 al minuto y a los 5 minutos respectivamente, de una madre de 28 años de edad, sin antecedentes de hipertensión ni diabetes. O sea que, a ver, una cosa, María José. El Apgar de 5 al minuto y de 5 a los 5 minutos. De 5 al minuto y de 7 a los 5 minutos. Porque o sea, ahí se 5 al minuto y 5 minutos respectivamente. Estoy interpretando que los dos son de 5. No, es 5 y 7. Ya, tenía que corregir eso. Sí. Ya, entonces madre refiere que al momento del nacimiento el neonato presenta una leve palidez que con el transcurso de las horas fue evolucionando hacia un tinte amarillento de progresión cefalocaudal. Al nacimiento no presentó llanto espontáneo y requirió oxígeno. Aproximadamente 2 días después, la ictericia generalizada se mantiene, pero va acompañado de adinemia, de somnolencia, de letargia y de succión débil. Con respecto a los signos vitales, tiene una presión arterial de 42 a 44, a 42, perdón, de 62 a 45 milímetros de mercurio, 125 latidos por minuto, 37 grados centígrados de temperatura, una frecuencia respiratoria de 56 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno de 97%, y el peso y la talla se mantienen. Siguiente. Con respecto a la anamnesis sistémica, no presenta más antecedentes que en ningún otro sistema, más que en la piel y faneras, con el cambio de coloración normal a un tinte más ictérico. Con respecto a los antecedentes personales, no presenta antecedentes patológicos, no fisiológicos, es un distóxico a término completo de 39 semanas, que como alimentación tiene leche materna. Y con respecto a los antecedentes familiares, madres y padres vivos, aparentemente sanos, al igual que los abuelos paternos y los abuelos maternos. Siguiente. Muy bien, al examen físico en inspección somática general, lo que más presentó relevancia fue la ictericia en la piel y mucosa, a nivel de lo que es la cabeza, cuello, tórax y extremidades. No hubo relevancias mayores. En lo que son los exámenes complementarios, en el laboratorio tenemos lo que más recalca, la hemoglobina, que está un poco baja, y lo que es la bilirrubina total, que está elevada, al igual que la bilirrubina indirecta, que también está elevada, y la bilirrubina directa se mantiene. En el COMS, dio como positivo, CUMS, perdón, dio como positivo, como un B con RH positivo y grupo sanguíneo B.
En las pruebas de imágenes, en lo que es el RX de tórax, no se vio mayor relevancia, todo normal. En lo que es el diagnóstico presuntivo, tenemos que es una incompatibilidad materno-fetal, y en el diagnóstico definitivo tenemos una enfermedad hemolítica al recién nacido con incompatibilidad ABO. El tratamiento que se le dio a este neonato fue la luminoterapia. En lo que es la discusión, el presente caso clínico en primera instancia se establece como una enfermedad hemolítica del recién nacido. La progresión de la ictericia que aportó el ojo clínico, acompañada de lo que fue la dinamia, somnolencia, letargia y succión débil, respaldados por los resultados del laboratorio, orientan al diagnóstico definitivo hacia una enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad ABO. Cabe recalcar que un diagnóstico de hiperbilirrubinemia no es suficiente con los valores que nos brinda la escala de Kramer, sino que debe confirmarse con los resultados del laboratorio sérico, y en caso de sospecha de incompatibilidad ABO puede confirmarse por medio del test de Coombs directo. La enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad ABO es la más frecuente de todas las incompatibilidades de grupo sanguíneo entre lo que es la madre y el recién nacido. Su entidad clínica más frecuente va a ser la presencia de ictericia neonatal, que se va a evidenciar en la coloración de la piel y mucosas dentro de las primeras horas del nacido el niño, y va a progresar durante los días posteriores. La acumulación excesiva de bilirrubina, esta puede conllevar a lo que va a ser casos graves como el kernicterus. Nuestro paciente en particular debutó con la principal manifestación, que fue la ictericia, que avanzó desde su nacimiento hasta los días posteriores, siendo el motivo de consulta. Los exámenes complementarios aclararon dudas presentes y definieron el diagnóstico, ya que presentaba anemia con niveles de hemoglobina de 14,7 gramos sobre decilitro, una hiperbilirrubinemia total y la bilirrubina total que fue mayor a 16 miligramos sobre decilitro, que junto al test de Coombs directo positivo guiaron su tratamiento, que fue la luminoterapia. El tratamiento de luminoterapia corrige lo que es la anemia debido a que se eliminan los hematíes unidos a las inmunoglobulinas, así como las inmunoglobulinas libres, reduciendo la carga de lo que es la bilirrubina al remover los productos que son liberados por la hemólisis eritrocitaria. Gracias. ¿Alguien más va a exponer? Sí, doctora, nosotros. A ver, ¿qué diagnóstico definitivo tiene el presuntivo y qué definitivo tiene el paciente? El diagnóstico presuntivo del paciente era una incompatibilidad materno-fetal, puesto que la madre tenía tipo sangre O positivo y el niño era B positivo. Y el diagnóstico definitivo es enfermedad hemolítica por incompatibilidad ABO. Por incompatibilidad ABO. Al principio, el niño, al momento de nacer, el niño presentó una leve palidez. Bueno, y también lo dice principalmente la clínica, por la palidez que luego se transformó, que luego evolucionó a una ictericia, entonces quería decir que existía ya una hemólisis, y la hemoglobina estaba liberándose al torrente sanguíneo, entonces por eso el tinte ictérico evolucionó antes de las 24 horas del niño. Según la escala de Kramer, ¿cuánto tenía bilirrubina? Según la escala la tenía en 5 porque era generalizada. Ya, era 5, es generalizada. ¿Cuánto tenía en miligramos de bilirrubina? El niño, ambas tenía mayor a 16. Pero con 16 no es cefalocaudal, no es generalizada.
Con 16 máximo llega hasta rodillas. Y es tipo 4. El 5 es palmas y planta de manos de pie, que puede hacer un síndrome de neurotoxicidad. En este caso, una encefalopatía hipóxico-isquémica. Un síndrome de Kernicterus. Pero no tenía para, si fuera 5 hubiera convulsionado. ¿Convulsionó? No. Rechazo de alimento. Perdón, no escuché. Rechazo de alimento. No, el niño tenía, bueno, solo lo alimentaban con leche materna y no presentaba rechazo al alimento. Pero tenía succión débil, tenía. Tenía succión. Sí, letargo. Letargo. Ajá. Eso estaba en la clínica. Ya. ¿Cuál es el diagnóstico que se hace? ¿Qué examen se piden? El test de Cons directo para el niño. Test de Cons. ¿Cuál es el del niño y cuál es el de la madre? El del niño es el directo y el de la madre el indirecto. Ya, ¿la incompatibilidad qué sería? ¿De factor o de grupo? De grupo. De grupo. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? El tratamiento, dependiendo los niveles de bilirrubina. Si puede ser exígeno. Si no hay transfusión. Sí, exacto. Es Y luminoterapia. los valores de anemia que el niño presente. El tipo Sí, de anemia también. es grave, pero aquí en este caso era una anemia leve. Entonces por eso solo lo trataron con luminoterapia. ¿Simple o compleja? Simple. ¿Cuántos días estuvo ingresado? ¿Cuántos días estuvo ingresado? ¿2 días? 2 días. Con 2 días mejoró. ¿Con cuánto de bilirrubina se fue a casa? Ya bajó los niveles de bilirrubina a rangos un poco normales y fue mejorando, tuvo una evolución positiva. Bueno, todavía le falta un poquito a todos. Tienen que ir despacio, lean bien los casos clínicos para que puedan defender bien los casos clínicos. Bueno, para ser el primero, está más o menos. Gracias. Ya. Grupo 5. ¿Me ponen los nombres, por favor, para poderlos Si les pone un poquito más grande. Ya, chicos, comencemos. Niños, solo han encontrado ictericia, ya voy a ver.
Buenos días, doctora. El día de hoy vamos a exponer un caso relacionado con la ictericia neonatal. En el caso tenemos que el motivo de consulta fue la coloración amarilla de piel. En la enfermedad actual tenemos a una recién nacida a término de 39 semanas de gestación que presenta, según la escala de Kramer, ictericia hasta zona 3. En los antecedentes maternos tenemos que la madre es una mujer joven de 24 años, sana y de grupo ORH positivo. En los exámenes que se le realizaron a la madre encontramos que las ecografías prenatales estaban normales, la serología negativa, el cultivo rectovaginal negativo, también que hubo presencia de líquido meconial y rotura de bolsa de 1 hora. El parto fue normal, sin complicaciones, y al evaluar al recién nacido, mediante la escala de Apgar, dio un puntaje de 9 puntos. Ya, con respecto a la evolución de la enfermedad actual, tenemos que a las 26 horas, al recién nacido se le detectó una bilirrubina total de 18.4 miligramos sobre decilitro. En ese momento se pautó una fluidoterapia y una fototerapia intensa. Sin embargo, el estado del recién nacido no mejoró, sino que aumentaron después de 4 horas la bilirrubina a valores de 19.6 miligramos sobre decilitro. En ese momento se procedió a realizar una exsanguinotransfusión y se observaron mejoras en los niveles de bilirrubina del recién nacido. Y se mantuvo la fototerapia durante 3 días. Con respecto a los exámenes de laboratorios, tenemos que en el hemograma, al segundo día, los valores prácticamente estaban normales, los de la sangre. Solo habían alteraciones nomás en los niveles de bilirrubina, como podemos observar. La total de 19.4 miligramos sobre decilitro, la directa de 1 miligramo y la indirecta de 17.4 miligramos sobre decilitro. Ya, en el quinto día se le volvió a realizar examen, disculpen, se le volvió a realizar un examen de bilirrubina y esta ya había descendido. Como podemos ver, la total era de 13.87, la indirecta de 12.89 y la directa de 0.98. Y al sexto día también se le realizó examen y la bilirrubina había descendido aún más. Como podemos ver, la total de 9.56, la indirecta de 9.26 y la directa a 0.30 miligramos sobre decilitro. Dentro del diagnóstico diferencial, tenemos que considerar un gran número de enfermedades, como por ejemplo una ictericia hemolítica, ya sea por factores inmunológicos como una isoinmunización por RH o incompatibilidad ABO. Puede ser también una ictericia causada por policitemia, por sepsis, por extravasación de sangre, por alteraciones metabólicas como el hipotiroidismo o hijo de madre diabética, y alteraciones en la conjugación de la bilirrubina, como el síndrome de En el diagnóstico definitivo tenemos que se le diagnosticó una ictericia neonatal por incompatibilidad de grupo sanguíneo de madre e hijo al recién nacido. Continuando con la exposición, como sabemos, la siendo esta una de las condiciones patológicas más frecuentes en el recién nacido y una de las principales causas que se presentan en los ingresos durante la primera semana de vida. En la ictericia puede volver bilirrubínicas agudas o también kernicterus, con riesgo sustancial de mortalidad neonatal y de deterioro neurológico que puede ser a largo plazo.
Entonces, en este caso, como se indicó en nuestro paciente, el neonato presentaba una ictericia a las pocas horas de nacer, valorándolo con una escala de Kramer que estuvo de 3 y nos permitió determinar las cifras de bilirrubina aproximadamente en su localización cutánea, que como sabemos, pues en zona 3 es ictericia hasta las rodillas. Se procedió también a realizar pruebas de laboratorio y a las 26 horas de nacimiento, pues se detectó una bilirrubina de 18.4 miligramos por decilitro. Después de esto, también 4 horas posteriores, después de haberle realizado una fluidoterapia y fototerapia intensiva, los niveles pues, que llegó a obtener aumentaron a de 19.6 miligramos por decilitro. Entonces, por eso es lo que se decidió a determinar una exsanguinotransfusión. Y además, se sigue manteniendo la fototerapia. Entonces, se realizó durante 3 días hasta observar que disminuya progresivamente y sea favorable para el neonato. Como sabemos, la ictericia neonatal es una coloración amarillenta de la piel y de la conjuntiva y de la esclerótica, debido a esta elevación de la bilirrubina sérica o plasmática. Entonces, la hiperbilirrubinemia en estos recién nacidos muchas veces se deben a causas fisiológicas o patológicas. El 75% se deben a causas fisiológicas, pero en este caso nuestro paciente presentó al inicio, es decir, en las primeras 24 horas, por eso consideramos que ya se trataba de una patológica. Siguiente, por favor. Ya, entonces, como había mencionado, en nuestro paciente ya se ha presentado durante las 24 horas de vida y se caracterizó pues por un aumento en nivel de bilirrubina más del 0.2 miligramos por decilitro. Entonces, entre las causas, cuando tenemos estos aumentos, entre las causas de producción de bilirrubina que tenemos en ictericias patológicas, encontramos la hemólisis inmunomediada. Por ejemplo, entre estas tenemos la inmunocompatibilidad del ABO, o causas no mediadas por el sistema inmunitario como el cefalematoma, defectos de la membrana de los glóbulos rojos como esferocitosis hereditaria o también la leptocitosis o defectos enzimáticos. Entonces, como podemos ver, en nuestro paciente podemos relacionarlo, que podría considerarse como una incompatibilidad ABO. La incompatibilidad ABO ocurre en madres en el grupo sanguíneo que tienen anticuerpos IgG anti-A y anti-B. Entonces, estos al atravesar la placenta, ¿qué es lo que ocasionan? Que se produzca una hemólisis en los recién nacidos con grupo sanguíneo A o B. En este caso, la madre, en su periodo gestacional, las pruebas hematológicas no evidenciaron una incompatibilidad ABO, pero al tener una madre de grupo sanguíneo y un recién nacido de grupo sanguíneo A, fue lo que causó la hemólisis debido a que sus anticuerpos IgG anti-A hicieron que aumentaran los niveles de bilirrubina en la sangre. Entonces, en este caso, en este caso también se puede presentar que sus alteraciones de hematocrito y hemoglobina son normales, entonces podríamos decir que no se trata de una anemia. También, principalmente, se puede mencionar que... siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces se puede mencionar que para prevenir lo que son las encefalopatías agudas por bilirrubina o kernicterus, la hiperbilirrubinemia grave se puede tratar con fototerapia, inmunoglobulina intravenosa o exsanguinotransfusión, de acuerdo a los normogramas que se determinan, según los normogramas, para determinar estos niveles de bilirrubina. También mencionamos que en nuestro caso fue tratado con fototerapia intensiva, lo cual altera la bilirrubina, permitiendo que el recién nacido pueda disminuir sus niveles. Y entonces, al no encontrar que el recién nacido dé una respuesta favorable, se decide por la exsanguinotransfusión, para poder así eliminar la bilirrubina de la circulación y los anticuerpos circulantes y los glóbulos rojos sensibilizados. Entonces, posteriormente de la exsanguinotransfusión, la fototerapia, se reanudó esto y se mantuvo durante 3 días hasta que la bilirrubina pues alcance niveles normales para que ésta pueda ser interrumpida de forma segura. Gracias. Una pregunta. Chicos, ¿por qué pusieron un diagnóstico diferencial, incompatibilidad de factores RH y ponen como diagnóstico definitivo incompatibilidad por grupo sanguíneo? Lo siento, doctora, creo que ahí hay una confusión porque es incompatibilidad del grupo sanguíneo también lo que es el diagnóstico definitivo. Pero está en diagnóstico diferencial.
Revise la tabla de diagnóstico diferencial, ahí está. Entonces, incompatibilidad. Hay un error ahí. Un error de nosotros. Un error ahí de redacción. Aquí está, incompatibilidad, no puede ser redacción. Y aquí hay sincronización RH, incompatibilidad BO. Y ponen como diagnóstico definitivo incompatibilidad BO. De grupo. Sí, doctora, los antiguos nos equivocamos en eso. Pero es incompatibilidad. Pero es que tienen que leer bien las diapositivas. Cuando uno presenta un trabajo tiene que leerlo bien. No es que esos son los errores que se cometen porque no, el trabajo hay que leerlo bien. Y el trabajo está bien presentado, pero eso de ahí dañó todo. Lo siento, doctora. Lo sentimos. ¿Qué tiene para incompatibilidad BO y qué no tiene para compatibilidad RH? Porque prácticamente el RH es el positivo o negativo que tiene nuestro, no, o sea, si tiene positivo o negativo, pero en nuestro caso, tanto la madre como el hijo tiene positivo, por lo cual no hay una alteración en lo que respecta al grupo RH. En cambio, el grupo sanguíneo sí va a haber una incompatibilidad ahí. ¿Por qué? Porque el grupo de lo que respecta a la madre es O. En cambio, el grupo del paciente sanguíneo es A, por lo cual va a haber antígenos, o sea, va a haber en lo que respecta a las paredes de los eritrocitos de la madre, anti-A y anti-B, por lo cual esta va a atacar en sí al grupo sanguíneo del recién nacido. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Bueno, el tratamiento a seguir va a depender pues, de los valores de bilirrubina. En este caso, pues, se inició fue con una fluidoterapia y luminoterapia, y pues al no haber respuesta, pues ya se procedió con la exsanguinotransfusión. Ya. ¿Y qué métodos diagnósticos utilizan para el diagnóstico de este paciente? No entendí su pregunta. El test de Coombs y el hemograma. Solo el test de Coombs y el hemograma. ¿Qué más faltó? Diagnóstico, o sea, ¿cuáles son los exámenes que piden? Exámenes complementarios. Le faltó el test de Coombs, chicos. Le faltó el grupo sanguíneo de madre, padre. El hemograma sí, pero le faltó el grupo sanguíneo de madre, padre, niño. Dijeron que la madre es B positivo y el niño es O. No, la madre es No, O, la madre es O y el niño es B. Es B positivo. Es A positivo el niño. O es A o es B, porque me dijeron B positivo antes. No, el niño es A positivo y la madre es O positivo. Entonces hay compatibilidad de A-O. sí, además se menciona según la revisión que hicimos que la incompatibilidad ABO es la más común de ver en las madres que son de grupo sanguíneo O. Ok, chicos, vamos con el grupo número 6. ¿Me dejan para copiar los nombres, por favor? Ricardo Cortés. Luis Fuentes. Paola Fonseca. Andrea Reyes. Ok, chicos, comencemos. Buenos días, doctora, compañeros. Presentamos nuestro siguiente caso clínico. El motivo de consulta de nuestro paciente es tinte amarillento de la piel, es decir, tinte ictérico. Es un paciente de sexo masculino, 39 semanas de gestación según FUM materno, obtenido por cesárea sin complicaciones aparentes. La madre refiere que el cuadro clínico tiene aproximadamente 4 días, el cual inició a las 24 horas. Este tiene 4 días de evolución y presenta tinte ictérico zona 3 en
según la escala de Kramer, con bilirrubina total de 17.59 miligramos sobre decilitro y presenta un Apgar 8 de 10 al momento de la recepción. Tiene buen patrón respiratorio, es neonato activo, electivo, afebril y a la estimulación conserva reflejos de succión y deglución. En los antecedentes personales y familiares, en antecedentes personales es un nacido por cesárea segmentaria, sin complicaciones, Apgar 8 y grupo sanguíneo presentó preeclampsia preparto. En cuanto a los signos vitales, tenemos una frecuencia cardíaca de 121 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 52 respiraciones por minuto, temperatura de 36.8, el Glasgow es 15/15 y la edad gestacional según Capurro es de 39 semanas de gestación. En cuanto a los datos antropométricos, el producto pesa 2.600 gramos, tiene una talla 48 centímetros, un perímetro cefálico de 32 centímetros, perímetro torácico de 36 centímetros y perímetro abdominal de 37 centímetros. Al examen físico se encuentra en la cabeza normocefálico, cuello no presenta adenopatías, el tórax es simétrico, el abdomen es blando depresible, sin embargo en piel y faneras tiene ictericia Kramer 3, la fontanela anterior es normal, las extremidades sin alguna patología y los reflejos se encuentran conservados. Bien, se le mandó a realizar exámenes, se le envió una biometría hemática, química sanguínea, otros que incluían el grupo sanguíneo y la prueba de Coombs directa. En los resultados vamos a tener que en el hemograma va a tener los leucocitos de 20.29 unidades sobre centímetro cúbico, hematíes de 3.66, hematocrito de 43%, volumen corpuscular medio de 1.17.4 femtolitros, hemoglobina corpuscular media de 38.3 picogramos. Tenemos también los retículos. Bueno, lo que más nos llamó la atención en este hemograma es que los reticulocitos están aumentados al 10%. También tenemos que el hematócrito está un poco bajo. En la bioquímica sanguínea tenemos la bilirrubina directa, que es de 2.94 miligramos sobre decilitro, y la bilirrubina indirecta de 14.65 miligramos sobre decilitro. Tenemos que el test de Coombs es positivo, por lo que nos estamos orientando en una hemólisis. Tenemos como diagnósticos diferenciales ictericia fisiológica, ictericia patológica o ictericia por lactancia materna. Ok, en la discusión tenemos que la enfermedad hemolítica del recién nacido corresponde a un importante grupo de causas de ictericia durante el periodo del recién nacido. Su mecanismo de producción se basa en la presencia de antígenos de superficie de glóbulos rojos fetales que la madre no tiene y que durante algún momento del embarazo son traspasados a al feto, generando anticuerpos contra estos antígenos desconocidos y que al ser de tipo IgG son capaces de atravesar la placenta y generar distintos grados de hemólisis en el feto y del recién nacido. En cambio, en la ictericia por lactancia materna se da en la primera semana por derivación calórica y aumento de la circulación enteropática. Se puede asociar con deshidratación leve y con retraso del parto del meconio y sin diferencia de patología porque esta ocurre en las primeras 24 horas y el aumento de la bilirrubina puede deberse a la isoinmunización, trastornos hemolíticos hereditarios y la sangre extravasada como los cefalomatomas. La ictericia fisiológica es una hiperbilirrubinemia no conjugada que ocurre después del primer día postnatal y puede durar una semana. La bilirrubina total sérica hace su pico entre el tercer al quinto día, mientras que la ictericia patológica es la ictericia que ocurre durante las primeras horas de vida, se acompaña de otros síntomas. También la bilirrubina aumenta más de 5 miligramos sobre decilitros al día y la bilirrubina directa superior a los 2 miligramos sobre decilitro, o dura más de una semana en el recién nacido de término o más de 2 semanas en el pretérmino.
Entonces tenemos como diagnóstico definitivo que es una ictericia por incompatibilidad ABO, y en el plan terapéutico tenemos que se le realizó a este paciente control de líquidos, control de temperatura, control de presión de oxígeno, la leche materna, alimentación por demás según la demanda del niño. Se le realizó luminoterapia con protección ocular y genital y la exsanguinotransfusión para así bajar de forma rápida los niveles de bilirrubina. Diagnóstico. Tenemos una incompatibilidad por ABO. Por ABO. Sí, ¿La madre era? La madre era O positivo y el hijo A positivo. A positivo. A o A. Ya, niveles de bilirrubina que llegó a alcanzar el paciente. El nivel de bilirrubina fue 17.59 miligramos sobre decilitro, bilirrubina total. Escala de Kramer, ¿cuánto? Aquí hay una, porque según la historia clínica salía la Kramer de 3. Sin embargo, ya nuestro criterio, por los niveles también de bilirrubina total que tenía el bebé, parece ser más bien un Kramer 4. Un Kramer 4. Sí, doctora. Ya, pruebas de diagnóstico utilizadas. Se realizó hemograma completo, se realizó grupo sanguíneo, test de CUM y bilirrubina, bioquímica sanguínea. ¿Cómo estaba el CUMS? Positivo, doctora. ¿Cuál fue el tratamiento? Se le realizó iluminoterapia y también exsanguinotransfusión, iluminoterapia con protección ocular y genital. Ok, chicas. Vamos con el último grupo, por favor. Déjenme ver los nombres, por favor. Gracias. No me dejó ver los nombres. No, tranquila, espérese. Te estoy escribiendo. Tranquilo, de regreso un poco. Pero me estoy escribiendo en mi libreta. Yo tengo una libreta para este tipo de cosas. Y aquí les veo y les voy anotando. Ok, comencemos. Bien. Buenos días, doctora, compañeros. Nosotros somos el último grupo y vamos a presentar un caso de los más comunes y ya se han venido presentando con los otros compañeros. La incompatibilidad hemolítica por ABO es una de las causas más frecuentes de las enfermedades hemolíticas en el recién nacido. Ocurren en neonatos A o B de madre O. La enfermedad se puede presentar en el primer embarazo de una madre O que tiene anticuerpos anti-A o anti-B, sin previa sensibilización. Esta incompatibilidad se presenta aproximadamente en el 12% de los embarazos, aunque solo en el 3% hay evidencia de sensibilización y en menos del 1% hay hemólisis significativa. La mitad de los casos ocurren en el primer hijo y es más frecuente en niñas que en niños.
No, ¿podrías regresar, por favor? En nuestro caso, se realizó un estudio de un caso clínico pediátrico tomado del Hospital Verdi Ceballos Balda, en el cual se trató a un paciente neonato de un día de nacido, de sexo masculino, obtenido por cesárea a las 39 semanas de gestación. La madre de 24 años de edad, primera gesta, no había tenido partos ni abortos, con un peso al nacer, el neonato, de 2.600 gramos. La talla fue de 47 centímetros, un Apgar de 9 de 10, y la madre refiere que en menos de 24 horas de vida presentó el tinte ictérico en escleras y piel, con un Kramer de 3 y de 4/5. El paciente se encuentra activo, reactivo, un buen patrón respiratorio, con buen tono muscular, una buena deglución y succión de leche materna a libre demanda. En cuanto a los datos de laboratorio, encontramos que la bilirrubina total fue 18.43 miligramos sobre decilitro, la bilirrubina indirecta fue de 19 miligramos sobre decilitro, el grupo sanguíneo de la madre fue B positivo y el hijo O positivo. La prueba de Coombs nos dio positivo. Avancemos ese. Bien. En esto de aquí, bueno, ya lo habíamos mencionado, la edad de un día de nacido, la raza mestizo, el estado civil de la madre, del niño soltero, fecha de nacimiento, ya la habíamos visto en la diapositiva anterior, el lugar de nacimiento fue Puerto Viejo, y los grupos sanguíneos de cada uno, del hijo y de la madre, ¿no? El motivo de consulta fue la ictericia. El motivo de consulta había sido tinte ictérico, piel amarilla, ¿no? Que es lo que dice el familiar. Claro, sí, es verdad, fue un error nuestro. Bueno, esto de aquí ya lo hemos visto en la diapositiva anterior en la presentación, en la enfermedad actual. Avancemos, por favor, con esto. Bien, entonces vemos que los signos vitales del neonato estaban bien, 110 latidos por minuto, 58 respiraciones por minuto, 37 grados centígrados la temperatura y su saturación de oxígeno 97. Ya, pero en los exámenes complementarios, siguiente. Bueno, en el examen físico vemos que también todo estaba normal, tenía presentes las fontanelas, estaba con las pupilas isocrónicas reactivas. Bueno, no tenía otra lesión más que la ictericia generalizada. Siguiente. Pero, igual al hacer los exámenes de laboratorio. Siguiente, por favor. Bien, como ya había mencionado mi compañero, el neonato tenía una bilirrubina total de 18.43 miligramos por decilitro, la bilirrubina directa era de 0.48 y la indirecta de 19. Esto nos dio que tenía una prueba de Coombs y de indirecta positiva. No es bueno, indirecta, es directa. Pero del niño. Se le hizo al niño. Ya. Entonces vemos que, esto nos hace ver que la madre, como era B, le había pasado, esos anticuerpos de la madre le estaban estaban dañando las células del niño. Esto nos hizo ver que era, como ya hemos venido hablando, una incompatibilidad por, en este caso, BO, porque los niveles de bilirrubina indirecta sobrepasaban, en la escala de Kramer esto sería más o menos un 3-4, como igual se había diagnosticado los doctores del hospital. Yo leía que muchas veces esto ocurría porque la madre del niño manifestó que ella ya tenía las vacunas realizadas. Entonces yo leí que en algunos artículos que esta vacuna, que sí es buena, pero por RH muchas veces hace que, es una causa común en los centros hospitalarios porque hace que sea una causa principal de anemia hemolítica, la isoinmunización, muchas veces por la vacuna también. Y como vemos aquí en esta madre, ellos sí tenían el RH
iguales, pero la incompatibilidad era por el grupo sanguíneo AB. Entonces, bueno, lo que se procedió a hacer a este niño, al igual que los otros, se le puso inmunoglobulina, 500 miligramos por kilogramos intravenoso en 4 horas. También se le hizo fototerapia y exsanguinotransfusión, pero solo del grupo sanguíneo O, porque el RH estaba, o sea, igual tenían igual. Y eso. Ah, y también, bueno, evolucionó, sí seguía mal, pero con el tratamiento, después de varias semanas, como que ya evolucionó. Entonces, el diagnóstico presuntivo era simplemente ictericia neonatal, porque ya le había dicho, o sea, la madre sí tenía la vacuna y todo. Pero ya el definitivo nos dimos cuenta que era una anemia hemolítica. Vamos viendo. ¿Tenía vacuna contra qué? Contra la anti-D, contra el RH. ¿Por qué? Porque, o sea, por lo general se les hace esa vacuna a la mamá, porque como ella era B, pero iba igual. No, solamente cuando ella es factor RH negativo y el padre factor RH positivo, hay la posibilidad de que tenga un producto con RH positivo y ahí es la anti-D. La anti-D no es normal. Quizás el papá, porque en la historia clínica ella manifiesta que había presentado, ya tenía puesta la vacuna, que la habían vacunado. Entonces yo por eso dije, o sea, es raro, porque igual la madre era positivo, quizás el padre, no sé. Y no sé si eso, como le digo, en un artículo yo leí que muchas veces era causa de una anemia hemolítica, cuando, o sea, no siempre, pero sí como que en algunos hospitales se hacía como que estudios, porque la vacuna como que hacía que muchas veces haya esto de inmunización. Dios mío, ¿cuál es el diagnóstico definitivo entonces? Es una ictericia neonatal, pero por incompatibilidad ABO. Por incompatibilidad ABO. ¿Cuál es el tratamiento? Inmunoglobulina, porque tenían niveles elevados de bilirrubina, fototerapia y exsanguinotransfusión, o sea, pero... ¿Por qué solo a ver, el paciente se dice exsanguinotransfusión. Sí, porque, o sea, sí tenía también una anemia, tenía el volumen corpuscular en 68, la concentración de hemoglobina en 28 y la hemoglobina corpuscular media en 28 y la concentración de hemoglobulina en 30. O sea, no tenía tan bajo, pero sí tenía bajo. Bueno, al menos el volumen corpuscular sí tenía 68 y habíamos dicho que lo normal era de 80 hasta 96. Entonces, presentaba reticulocitosis y por eso se le hace la exsanguinotransfusión, pero solamente en este caso de O, no del grupo RH. O sea, nomás del grupo, no del factor. Ajá, sí, no del factor. Ay, niños, tienen que estar, cuando usted, una historia clínica, tienen que estar seguros, porque de pronto la incompatibilidad, o sea, el diagnóstico de ictericia neonatal por compatibilidad ABO, ese era el diagnóstico. Y la vacuna realmente no tenía por qué habérsela puesto, porque no la necesitaba, solamente si hubieran sido papá positivo o mamá negativa, hijo positivo. La anti-D no es que se pone sino más, es cuando hay compatibilidad de factor, no de grupo. Sí, o sea, a mí también se me hizo raro, pero así, le mando la foto de la historia clínica, ahí dice que ella se había puesto la vacuna, no sé si quizás el padre lo era, no sé. No, eso no tiene nada que ver. Muchas veces, no sé. Bueno, niños, al leer más ictericia le falta más a los grupos un poquito, tienen que leer más, presentar bien, leer lo que van a presentar, darle con esas diapositivas, como hacerlas con fondo blanco y letras negras y ponerle imágenes, pero darle vida a esa diapositiva. María José, esa diapositiva le faltaron más vida a las suyas. Ya, doctora. Y hay que mejorar, hay que ir mejorando. El próximo presentamos, antes de irnos de vacaciones, que nos vamos de vacaciones el 21 de diciembre. ¿Sería cuándo? ¿21 de diciembre cae lunes, doctora?
Entonces tiene que ser sábado 19 de diciembre. El caso de diciembre. No es que tienen que ir dos casos clínicos. No es que en enero son las evaluaciones. Este caso clínico tiene que... Una pregunta, ¿será que nos puede decir la nota de los casos? Sobre el 3 lo califiqué. El grupo 1, 3. El grupo 2, 2, 5. El grupo 3, 2. El grupo 4, 2, 5. El grupo 5, 2. El grupo 6, 2, 5. Y el grupo 7, 2. Ya está, tienen que subir los casos clínicos. Gracias, doctor. Ok. Nos vemos, chicos, el día lunes y el día no dispone de otra cosa. Listo, doctora, gracias. Gracias a ustedes. Chao, chicos.